a todos a nuestro webinar de Power Apps. Hoy vamos a empezar a hablar de esta herramienta que está tomando mucha potencia últimamente en todo lo que son las aplicaciones de negocios de Microsoft, ¿sí? Para presentarme, mi nombre es Alberto Avendaño, soy consultor de Dynamics 365, de Customer Engagement, de CRM, y estamos trabajando muy fuertemente en lo que se denomina ahora la Power Platform, que es integrado Power Apps, Power BI, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito más del resto de los componentes que tenemos dentro de nuestra Power Platform. Hoy nos toca hemos hecho el año pasado una breve encuesta sobre cuáles eran los temas principales que les gustaría tocar en estos webinars gratuitos, y uno de ellos fue precisamente Power Apps, fue el que tuvo más votos, así que es el primero de la serie que se va a lanzar. Luego vamos a sacar uno más de la voz del cliente, un módulo exclusivo para Customer Engagement, y también vamos a hablar un poco de servicio de campo. Nosotros les vamos a estar mandando las fechas y demás para que ustedes, si quieren, les interesa, puedan participar de los mismos, ¿sí? Ok. Como les decía, vamos a empezar a hablar de Power Apps, que es una herramienta que ya lleva unos años en el mercado, y en el famoso cuadrante de Gartner que se saca todos los años, está dentro del eje de los líderes, ¿sí? Power Apps es una aplicación, es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer aplicaciones de manera rápida, fácil, sin código. Vamos a ver que el código que se escribe es muy parecido a fórmulas de Excel, y eso permite que tanto a la gente que trabaja en la parte de IT, ¿sí? De toda la parte de tecnologías de información, como a usuarios, que aquí se los denomina Power User, que tienen un poquito más de conocimiento, puedan desarrollar aplicaciones. Ustedes vieron que últimamente está muy de moda el tema de decir, bueno, démosle un poco más de poder al usuario para que el usuario pueda gestionar determinadas cosas por su cuenta, sin requerir a nadie de IT. Bueno, yendo en esa línea, aparecen estas herramientas que son muy buenas. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con ella, de qué manera rápida obtenemos la información de diferentes orígenes de datos para poder cargar nueva información, consultar, ¿sí? Les voy a explicar un poquito el principio, cuál es el ámbito donde surge todo esto. Nosotros tenemos la gente de áreas de negocio, que tenemos un escenario común, tenemos nuestros usuarios de negocio. Ellos identifican una o más oportunidades o desafíos que tienen dentro de el día a día, en su trabajo en el día a día. Y ahí tenemos, ellos nos requieren, a los que somos de la parte de tecnologías de información, nos requieren informes, integraciones con otros sistemas, aplicaciones para hacer determinados conjuntos de elementos que ellos utilizan en su día a día, conectarnos con sistemas legados que ya existen en la organización, algún tipo de automatización que les simplifique el trabajo a los business users, ¿no? Entonces, ven, todo esto son las cosas que nos aparecen acá. Acceder a una base de datos de un sistema legado, en qué local se guardará la información. El usuario dice, bueno, tengo toda esta información, ¿a dónde la guardo? Tratar con cuestiones de autenticación y seguridad. Por lo general en las empresas, ya sea chicas, medianas o grandes, siempre tenemos algún método de autenticación, ¿sí? La parte de seguridad está presente en todos los ámbitos. Entonces el usuario que no tiene mucha información al respecto, por ahí se pierde con esto. También cómo automatizar las tareas entre los distintos sistemas que tenemos, dónde publicar mi aplicación. Son muchos interrogantes y desafíos que el usuario de negocio tiene en el día a día. Pero no solamente tenemos esto, nosotros tenemos del lado de TI, o sea, de quienes estamos dándole soporte a los usuarios, ya sea un área interna de una empresa o aquellas empresas que se dedican a la parte de brindar servicios de tecnología para otras compañías. Entonces, fíjense, acá tenemos a las personas de TI. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ellos? ¿Cómo atendemos a la demanda de estos business users o de usuarios de negocio con la capacidad actual que tengo? ¿Sí? Con los recursos que tengo, con la carga de trabajo que tengo hoy. ¿Qué hago? Adquiero una app, contrato un proveedor, lo construyo yo a medida. ¿Cuál es el proveedor más calificado para esta demanda? ¿Cómo garantizar la escalabilidad y el mantenimiento de esta aplicación?
Entonces, fíjense que principalmente esto pasa con las áreas de sistemas de las empresas, es decir, tengo 1.000.000 de pedidos de los usuarios, no sé bien cómo gestionarlo porque tengo poco recurso, poco presupuesto, demasiada demanda de trabajo. Creo que eso es igual en todas partes, aquí en Argentina y en cualquier lugar del mundo donde estén, pasa eso en las áreas de sistemas, ¿no? Luego tenemos también, ¿qué hacemos? Recurrimos a un proveedor, desarrollo yo la aplicación, compro algo que ya esté listo en el mercado. Me pasa mucho a mí en el día a día con el tema de CRM, con el Customer Engagement, que yo prácticamente trabajo siempre con esto. Entonces las empresas siempre empiezan, ¿qué hago? ¿Desarrollo algo propio yo? Y lo que pasa, y empiezan a pensar, lo que pasa es que tiene muchos módulos, tiene muchas cosas para atender, la atención al cliente o al usuario, lo que fuera, es muy amplia, entonces, ¿cómo voy a hacer para desarrollar todo esto en poco tiempo? Porque tal vez la gerencia me demanda que salga en poco tiempo con un producto estable, que los usuarios o los clientes con los que puedan trabajar. ¿Qué hago? ¿Contrato un proveedor para que me desarrolle algo o contrato algo que ya está en el mercado? Y si voy a contratar algo que está en el mercado, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuál es el mejor? Y ahí empieza mucho y empiezan las diferentes competencias del Customer Engagement de Dynamics 365. Y sale tal y sale tal y entonces por ahí los clientes se marean un poco y no saben qué hacer. Estas aplicaciones con las que vamos a trabajar se van a integrar con todos estos elementos. Yo les voy a mostrar los conectores que trae la aplicación, pero nos va a ayudar a que determinadas aplicaciones que son muy simples, yo las pueda crear rápido. Por ejemplo, autorizaciones de vacaciones. Hay una forma muy rápida, incluso ya hay plantillas desarrolladas para poder trabajar, publicar y que los usuarios la empiecen a utilizar. No sé, traer adjuntos desde un email, hacer toda una gestión de asistencias. Vamos a ver ejemplos en donde les vamos a mostrar un ejemplo propio, se los voy a comentar, que nosotros internamente en AMGBS hicimos para la carga de horas de proyectos. Entonces, nosotros, cada uno de los colaboradores carga ahí sus horas y luego esas horas las podemos facturar a los clientes. Hay un sinfín de ejemplos de cosas que podemos ir haciendo con sistemas que existen, pero dándole la facilidad de uso al usuario, ¿sí? Bien, de todas estas dos cosas que salen, me salté, la demo va después de esto. De todas estas cosas que salen, fíjense, hacemos una combinación de lo que los usuarios de negocio necesitan con los requerimientos y capacidades de las áreas de IT o los proveedores. Fíjense que algunas de esas necesidades se pueden resolver con aplicaciones out of the box. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que adaptar a las reglas del fabricante y muchas veces no permiten personalizaciones. Hay otros requerimientos que van a necesitar desarrollo de aplicaciones personalizadas. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con .NET, con Java, para hacer un desarrollo como tal, vamos a necesitar utilizar estas herramientas. Según lo que dijo el Standish Group y Gartner Group, el 75% de los proyectos que se hacen de manera personalizada fallan en alguno de estos puntos, en el plazo, en el costo o en el alcance. Es decir, el plazo se puede exceder, por lo general siempre se exceden porque son muchos requerimientos, muchas cosas a desarrollar. El costo, decimos, bueno, el costo era tal, pero fueron descubriéndose cosas en el camino que hicieron que el costo se nos saliera del presupuesto original. Y el alcance, muchas veces decimos, bueno, para que el cliente pueda ir trabajando o mi usuario pueda ir trabajando, le voy sacando versiones de diferentes funcionalidades y algo se puede llegar a perder el alcance. Estos son datos, como les digo, que los relevó el Standish Group y Gartner Group, no es algo que estemos inventando, ¿no? Y hay un 42% de entendimiento de requisitos. ¿Por qué? ¿Porque son malos los profesionales? Y no, porque por ahí los negocios son tan complejos, los requerimientos son tan grandes o tienen una cantidad tan elevada y los tiempos apremian como siempre, entonces siempre hay un desentendimiento de esos requisitos. Fíjense que es bastante. En este estudio que han hecho el 42% de entendimiento de requisitos es complicado. Es complicado porque menos de la mitad de los requisitos se malentendieron. Entonces, es muy grave para la implementación de ese proyecto o la utilización de ese sistema. Fíjense, el resto son todos oportunidades inexploradas.
Fíjense que acá tenemos un front-end para acceso a varios orígenes de datos, aplicaciones para chatbot, auditoría o inspección de tiendas y agencias, aplicaciones, son todos ejemplos de aplicaciones que nosotros podemos trabajar con otras herramientas y esas otras herramientas involucran a Power Apps. Les voy a hablar un poquito ahora de qué es Power Apps. Power Apps es, como les comentaba al principio, es un conjunto de herramientas que ayudan que los usuarios de negocios y la gente de IT, ¿sí? de las tecnologías de información, puedan resolver los desafíos y que han sido clasificados en el grafiquito anterior como oportunidades no explotadas. Vamos a ver que ustedes ya se pueden dar cuenta por la imagen acá que vamos a poder trabajar tanto en un explorador web como en un teléfono. Vamos a poder hacer como en una tablet, ¿sí? Ya sea un iPad o ya sea una tablet con Android o la aplicación nativa de Windows. Vamos a darle todas estas opciones a los usuarios para que ellos puedan trabajar sin problemas con la aplicación, ¿sí? No es necesario tener que estar desarrollando algo web en donde, cómo se ve en este formato, cómo se ve en el otro. La aplicación ya se ejecuta en todas estas plataformas que mencionamos. Fíjense, ¿qué podemos hacer con la Power App? Podemos hacer creación de aplicaciones con recursos de tipo drag and drop, con editor de aplicaciones similar a PowerPoint y Excel. Vamos a ver en la demo que yo voy a arrastrar controles, voy a hacer clic y voy a pegar controles. No tengo que escribir código, ¿sí? Eso es algo bastante bueno. Tenemos publicación sin complicaciones de aplicaciones o actualizaciones. Les voy a mostrar cuál es el ciclo de vida de una aplicación de Power App, cómo la desarrollamos, cómo la guardamos, cómo publicamos, cómo trabajamos con el versionado, ¿sí? Para nuestra alegría, los que trabajamos con esto van a ver que es muy simple, muy sencillo poder trabajar o volver a una versión anterior. No estamos trabajando con un control de código fuente acá. Directamente la misma plataforma nos administra el versionado. Como les decía recién, podemos volver a una versión anterior de la aplicación y poder trabajar con ella. Es compatible con los principales sistemas operativos móviles, lo que hablamos recién. Todo lo que son teléfonos móviles, tablets y navegadores. Por supuesto, teléfonos inteligentes, ¿no? Y fíjense, tenemos integración nativa con más de 200 fuentes de datos cloud y soporte a fuentes de datos a través de conectores personalizados. Nosotros podemos desarrollar nuestro propio conector personalizado. No lo vamos a ver acá porque va a ser para largo, pero si están interesados podremos armar otro webinar gratuito en algún momento para poder comentarles cómo me conecto a una web API de un sistema propio o de otro sistema que yo necesite conectarme. Pero fíjense, lo interesante de esas 200 fuentes no son fuentes solamente de Microsoft. Recordemos que estamos trabajando con plataformas Microsoft. Pero esas fuentes no solamente son, por ejemplo, Office 365, Exchange, SharePoint, Dynamics 365. No son las fuentes propias de Microsoft, sino también me puedo conectar a todo lo que es Box, Dropbox, y otras más. Ya les voy a mostrar una lista de la cantidad de fuentes que hay para poder conectarse y poder trabajar. Bien. Todo esto, como les decía, corre sobre la Business Power Platform. Les voy a explicar un poquito. No todo la funcionalidad, muchas veces, si ustedes entran a la web y buscan Power App, van a ver que las Power App hacen cosas geniales. Incluso hemos visto hasta una aplicación en la cual podemos guiar todo, ver el estado de toda una línea de producción completa, en donde vemos cada una de las máquinas trabajando, y esa Power App me muestra si hay algún problema en alguna máquina. Puedo observar los mantenimientos preventivos que tenga que hacerle a cada máquina, si está parado en la producción, por qué, en dónde está el fallo. Entonces, es, es ilimitado prácticamente todo lo que podemos hacer, pero no todo es Power Apps como tal. Si ustedes fijan acá, arranca con Windows Azure. Teniendo Azure, yo puedo trabajar con muchísimas otras cosas que están en esa plataforma para extender la funcionalidad de Power Apps. Tenemos el Common Data Service, que es algo que se implementó también hace unos años, que es como el conjunto de datos comunes a todas las aplicaciones que están en la plataforma de
la nube de Microsoft. Ya no nos referimos solamente a Office o a Dynamics 365, como lo fue en su principio, sino que ese modelo tan rico que tuvo Dynamics 365 en su principio, se extendió para hacer una plataforma donde estén integrados la mayoría de los servicios de la nube de Microsoft, ¿sí? Entonces, sobre eso, vamos a arrancar primero, que fue lo que dio origen a todo esto, que es las Dynamics App, que es todo lo que tenga que ver con Dynamics 365, todo lo que es la parte de ventas, Customer Service o atención al cliente, servicio de campo, el Project Automation, marketing, todas esas aplicaciones que en su momento se desarrollaban exclusivamente para la plataforma de Dynamics, ahora están extendidas para poder trabajarla dentro de la Power Platform. Incluso vamos a ver, les voy a mostrar los dos tipos de aplicaciones. Tenemos una aplicación que es la aplicación de Canvas para poder trabajar desde cero y desarrollar integraciones y aplicaciones propias para un sinfín de propósitos. Y vamos a tener las que son conducidas por modelo, que es para desarrollar aplicaciones que se embeben dentro de Dynamics 365. ¿Sí? No sé si hay alguno que conozca de CRM, pero en Dynamics CRM lo que nosotros hacíamos era generar soluciones y esas soluciones nosotros modificábamos formularios, agregamos campos, gráficos, subcuadrículas. Bueno, todo eso pasa a formar parte ahora de las aplicaciones conducidas por el modelo, que se llaman las Model Driven Apps dentro de Power App, que es el otro tipo de aplicación que yo puedo desarrollar. Bien, perfecto. Todo lo que son, vamos a hablar un poquito luego de los planes y del licenciamiento, ya al final del webinar. Todo eso se puede trabajar con las Power Apps del plan 2. Fíjense, también yo puedo integrarme con aplicaciones nativas utilizando .NET, en donde yo necesitaría simplemente tener el plan 1 de Power App. Ya lo vamos a entender en un momento. Y luego también podemos trabajar con Power BI y con Microsoft Flow. Power BI muchos lo han escuchado nombrar, es la herramienta de inteligencia de negocios por excelencia de Microsoft, ha crecido muchísimo en el último tiempo, puedo sacar tableros y analizar y hacer drill down en la información, meterme y navegar con una potencialidad excelente. Donde el propio usuario también puede gestionar sus propios tableros. Una vez que alguien de TI le genera su modelo de datos, puede trabajar muy fuerte el usuario en generar sus propios tableros y analizar la información desde su perspectiva. Y tenemos también Microsoft Flow. Microsoft Flow es una herramienta de flujo de trabajo. Yo por ahí me emociono mucho cuando hablo de las herramientas por la potencialidad que tienen. No digo que sean las mejores del mercado, que no hay otra que se compare a esta, pero la verdad es que tiene una potencialidad muy grande de poder trabajar con diferentes entornos. Trabajo en entorno Microsoft, trabajo conectándome a Google, trabajo conectándome a otros servicios que están en la web y poder trabajar. Supónganse, por ejemplo, los que utilizan Dropbox, si alguien subió un archivo a determinada carpeta, yo puedo a través de Flow enviar un mensaje de correo electrónico al propietario de la carpeta o a cualquier otra persona para estar informado de lo que va pasando dentro de esa carpeta. O sea, hay muchísima potencialidad utilizando esto. Entonces, fíjense que todo esto forma parte de esta plataforma de negocios, la Power Platform de Microsoft. Fíjense que también nosotros las podemos extender y a todo esto lo puedo integrar con un montón de servicios de Azure como tal, que es Computer Vision para reconocimiento de imágenes, Speech Recognition, reconocimiento de voz, para poder trabajar con todo el framework para bots, ¿sí? Puedo trabajar con Machine Learning, con IoT, con un montón de otros servicios que me brinda la plataforma de Azure. Y luego también, por supuesto, integrarnos con Office, integrarnos con Microsoft Teams, que es la herramienta que estamos utilizando para hacer este webinar, trabajar con OneDrive. O sea, fíjense que no solamente es la aplicación como tal que puedo desarrollar en Power Apps, sino también es extenderme para poder trabajar con cada una de estas herramientas, ¿sí? Esto fue para darle un poquito el marco global de en dónde estamos trabajando y qué es lo que puedo hacer yo con una Power App, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, acá hablo un poco los conectores, pero en vez de seguir mostrándole presentación y hablar, vamos a ir
directamente a la aplicación. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, vamos a tener nuestro momento de preguntas al final, ¿sí? Los últimos 5 o 10 minutos vamos a utilizarlo para sacar todas las dudas que ustedes tengan. Pero si hay alguna cosa que quieran ir preguntando mientras les estoy hablando, escríbanla tranquilamente por el chat o nos piden que le habilitemos el micrófono para que puedan hablar y nos hacen la pregunta en vivo, ¿sí? Bien, fíjense, yo acá estoy, como ustedes pueden ver, aquí es mi panel de trabajo de Power Apps, ¿sí? Yo entro a https://web.powerapps.com y ahí yo voy a acceder. Para poder acceder a esto tengo que tener mínimamente, mínimo, una licencia de Power Apps para poder trabajar, o si yo tengo, por ejemplo, al licenciamiento con Dynamics 365 u Office 365, yo también podría entrar y trabajar en esta plataforma. ¿En qué va a consistir la práctica que vamos a hacer? Nos vamos a conectar a CRM, a Dynamics 365 Customer Engagement, y vamos a generar una aplicación que me permita gestionar los clientes, las cuentas. Pero antes vamos a repasar un poquito de esta interfaz que nos permite trabajar con muchas cosas dentro de nuestro CRM. Acá yo ya, a propósito lo dejé abierto para que vean las conexiones. Yo acá tengo varias conexiones, fíjense, por ejemplo, a la aplicación de aprobaciones, tengo acceso a Dynamics 365, al File System, porque esto no solamente trabaja con elementos de la nube, sino que también trabaja con elementos de nuestro propio escritorio. Incluso hay una conexión, que esa conexión nos va a permitir a nosotros traer elementos desde nuestros servidores. Supónganse un SQL Server on-premise que yo tenga mi base ahí y necesite conectarme, voy a poder hacerlo. Recordando que Power Apps es 100% nube, ¿sí? No tenemos una versión para instalar en nuestros servidores de Power Apps, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos las conexiones con las que yo trabaje. SharePoint, Common Data Service, OneDrive, Office 365, Exchange, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con Outlook también. ¿Qué pasa si mi conexión no está acá? Bueno, lo que yo voy a hacer aquí arriba, voy a generar una nueva conexión. Fíjense, acá me aparecen todos los conectores estándar que yo tenga para poder trabajar con ellos. Fíjense, Dynamics 365, lo que ya les mostré recién. Fíjense que yo me puedo conectar a Salesforce. Fíjense, Salesforce, la competencia de Dynamics 365 Customer Engagement. Bueno, puedo conectarme con una Power App a Salesforce. Puedo conectarme a Dropbox, que era lo que yo les venía diciendo. Trabajo con Azure, puedo conectarme a Acumatica. Puedo conectarme a Adobe Creative Cloud. Hay algunos que están en vista previa. Cuando dice vista previa, significa que tiene muchísima funcionalidad, pero que no es el release final, no es la versión final. Fíjense, me puedo conectar a servicios de Amazon. Y así hay 200. Se me pasaría todo el webinar y más todavía comentándole todos los elementos con los que yo me puedo conectar. ¿Ven? Tienen muchísimos conectores. Estos conectores son predefinidos, uno selecciona alguno de ellos, lo configura y automáticamente puede empezar a trabajar con ellos en el entorno de desarrollo. Fíjense, estoy trabajando con una conexión a Dynamics 365 Customer Engagement. Si yo hago clic en ella, por ejemplo, me va a decir, me da que Dynamics 365 es un servicio basado en la nube y me da una explicación. Yo le puedo decir aquí crear. Me va a pedir las credenciales y me va a decir en qué instancia yo me voy a querer conectar. Esto también se puede conectar con Business Central. Recuerden Business Central, que es la versión nube de Navision, sí, de Nav. Me puedo conectar con Finance and Operation también, que es el otro RP de Microsoft, que antes era AX. También puedo hacerlo. Entonces, una vez que yo coloque aquí, voy a terminar de configurar el conector. Yo no lo voy a crear nuevamente porque ya lo tengo creado, pero sí les voy a mostrar aquí las características de ese conector. Voy a mostrar acá, cambiar la cuenta. Esto básicamente lo único que necesito yo es elegir la cuenta, colocar la contraseña con la que voy a trabajar y automáticamente ya me queda la conexión hecha. Es decir, bueno, pero ¿dónde están los datos y demás? Ahora vamos a ver
cómo trabaja. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo creo mi primera aplicación. Fíjense, vamos a ir a los conectores personalizados, en donde ustedes pueden desarrollar sus propios conectores. Hay toda una serie de pasos a seguir para poder trabajar. ¿Y qué sería un conector personalizado? Yo tranquilamente puedo llegar y conectarme a una web API, puedo llegar a conectarme a un servicio web que no vaya por una web API y trabajarlos directamente aquí. Las puertas de enlace que nosotros tenemos acá, lo que yo le estaba comentando, es estas puertas de enlace que se instalan en local, en un servidor, para poder acceder a la información que está en nuestros sistemas on-premise, ¿sí? Una base de datos SQL, una base de datos Oracle, o web APIs, o lo que fuera que estén dentro de la organización, un servicio web dentro de la organización que no esté por fuera. Necesitamos este gateway. En este caso, el que yo tengo registrado acá es el de Microsoft Flow, para que mis archivos y demás cosas que están en mi file system puedan cargarse a la nube, ¿sí? Muy bien, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ir a crear nuestra primera aplicación. ¿Cómo hago yo para crear una aplicación de este tipo? Hago clic aquí en crear y fíjense que ya me aparecen muchas plantillas. Si yo no sé por dónde arrancar, puedo arrancar con cualquiera de estas plantillas que tenemos acá, ¿ven? Todas esas son las plantillas que hay. Incluso tenemos el buscador, aquí buscamos plantillas y trabajamos. Estas plantillas por lo general son gratuitas, se pueden utilizar sin problema. Fíjense, las primeras que tenemos acá es aplicación de lienzo en blanco. Es una aplicación donde yo voy a generar todo, la interfaz, las conexiones a los datos, y viene solamente en blanco para que yo genere los controles, las pantallas, trabaje con todo eso. Luego tenemos la aplicación basada en modelo en blanco. Esta es el otro tipo de aplicación que yo les comentaba, que lo que hace es generarme una solución para Dynamics 365. Y yo con esta aplicación puedo modificar la estructura de Dynamics 365. En ella yo voy a poder trabajar con las entidades, generar nuevos campos, nuevos formularios, todo directamente con esta aplicación. Y la que vamos a utilizar ahora, para hacerlo un poco más sencillo y que no nos consuma mucho tiempo, es trabajar con esta que dice a partir de datos. Es una aplicación de lienzo, que significa que no es una aplicación que me va a modificar estructura dentro de Dynamics 365. Esta aplicación de lienzo, nosotros vamos a hacer que se conecte a un origen de datos. En el caso particular que vamos a ver ahora, va a ser Dynamics 365, pero puede ser una base de datos SQL. Y en SQL es importante indicar, puede ser un SQL on-premise, trabajando con el gateway correspondiente, o puede ser en Azure. Si yo tengo una base de datos en Azure, me voy a poder conectar directamente a ella. ¿Cómo hago para trabajar con esto? Le voy a decir iniciar a partir de datos. Acá me explica que vamos a generar y nos podemos conectar a Azure, SQL Server, OneDrive, Salesforce, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí en crear. Y acá va a empezar a trabajar y me va a decir, bueno, vas a empezar a crear tu aplicación. ¿Cuáles son los orígenes de datos que vas a querer utilizar? Si yo no tuviera los orígenes de datos, no me aparecen aquí, tranquilamente yo puedo venir y trabajar en las conexiones, en los conectores como habíamos visto antes, y generarlo. Si no, me lo va a dejar generar desde aquí también. Yo voy a trabajar acá, le voy a decir, bueno, conéctate, quiero un diseño para teléfono, ¿sí? Y quiero conectarme a Dynamics 365. Fíjense que tenemos dos tipos de diseño, para teléfono y para tablet. No son, por el momento, como estamos en las primeras versiones, no son intercambiables, ¿sí? Es decir, que si yo hice un diseño para teléfono, en la tablet se me va a ver de la misma manera que se me ve el teléfono, y si hice para tablet, en el teléfono a lo mejor se me ve un poco más chica la interfaz. Eso ya está solicitado y es una de las, si ustedes se fijan en el roadmap de lanzamiento de Power Apps, van a ver que ya está incluido para ser considerado en futuras versiones. Es decir, que si yo desarrollo una para teléfono y estoy viendo una tablet, que se me adapte la interfaz para poder trabajar con la tablet. Vamos a generar entonces aquí la de Dynamics 365. Muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer? Conectándose a mi origen de datos, que es Dynamics 365, me va a pedir en qué organización trabajar. Recuerden que, bueno, para los que no saben, en CRM trabajamos con diferentes organizaciones.
Yo me voy a conectar a esta organización de desarrollo y esto me va a traer las entidades que tenemos dentro de mi Dynamics 365. Entonces me va a traer cuentas, contactos, oportunidades, casos. Fíjense, me trae absolutamente todo. Lo que yo voy a hacer, voy a elegir cuentas, porque quiero generar en este práctico una aplicación que me permita gestionar rápidamente las cuentas desde mi teléfono. Selecciono cuentas y hago clic en el botón aquí en conectar. Ok. Por ahí si siguen la cámara, no sé si se ve cuando está compartiendo, pero si me ven que yo me muevo y miro para otro lado, es que tengo la pantalla en un lado y la cámara la tengo en otro, no las tengo sincronizadas en el mismo lugar. Bien, fíjense que acá, ¿qué es lo que está haciendo? Esto me está yendo a tomar el origen de datos, las cuentas, y me va a traer la información que yo tenga en cuentas y me va a crear tres tipos de pantallas. Me va a generar una pantalla donde voy a tener el listado de cuentas, me va a generar una pantalla donde yo pueda editar los datos de esa cuenta o crear una nueva, y me va a generar una pantalla en donde yo pueda visualizar la información. ¿Sí? Fíjense que aquí ya me generó, vamos a omitir. Fíjense, esta es la manera como se va a ver mi listado. Me aparece aquí en información. Esta es la que se denomina la pantalla de búsqueda. ¿Sí? Es la pantalla primera en donde va a arrancar la aplicación. Yo necesito trabajar con otra pantalla, tranquilamente puedo crearla, ya les voy a enseñar cómo se crea, y puedo hacer que otra pantalla sea mi pantalla principal de la aplicación. Fíjense, acá que está haciendo, me está mostrando datos o información de cuentas. Un truco para poder trabajar, yo estoy apretando aquí en mi teclado la tecla Alt. Si yo dejo de apretar la tecla Alt y quiero bajar, estoy moviendo la rueda del mouse, fíjense, no pasa nada. Cuando yo aprieto la tecla Alt, es como que me permite hacer una vista previa de la funcionalidad que va a tener esa pantalla. ¿Sí? Bien, ¿cómo vemos? ¿De dónde saco esta información? Power Apps. Si yo me voy aquí a vistas y me voy a orígenes de datos, yo voy a ver cuál es el origen de datos que yo tengo. ¿Ven? Acá tenemos las cuentas. La puedo actualizar. Supóngase que en el CRM me hicieron un campo, me añadieron un campo nuevo. Me hicieron un cambio en el CRM, perdón, y me añadieron un campo nuevo. Para que esto se actualice, yo hago clic directamente sobre el conector y hago clic en actualizar. Entonces se me va a sincronizar toda esa información para tenerla disponible aquí. Bien. Entonces, acá, si yo necesitara, por ejemplo, quiero traerme también los contactos, si yo necesitara esa información, hago clic en agregar origen de dato, le voy a seleccionar de nuevo el Dynamics 365, le voy a decir lo mismo que hicimos recién, le voy a decir, conéctate a esta organización, y de ahí tráeme la que se llama contactos. Lo puedo escribir acá arriba. Contactos. La selecciono, hago clic en conectar y automáticamente me va a aparecer debajo de las cuentas los contactos. De esta manera yo voy agregando varias tablas. ¿Por qué necesitaría agregar varias tablas? Supónganse que yo quiero navegar entre un lugar y otro, o quiero hacer una búsqueda de algún contacto para relacionarlo como contacto principal a una cuenta, o quisiera también, cuando entro en la información de los contactos, traerme un listadito de todas las oportunidades que tenga o los casos que tenga abiertos. Yo necesito trabajar con estos datos. Algo sumamente importante es la performance de esto. Esto al estar, ambos son servicios de nubes. Me estoy conectando a un Dynamics 365 en la nube con Power Apps que también está en la nube. Traer los datos es rapidísimo. No hay como una degradación en la performance a menos que alguno de los servicios de la nube tenga una degradación, ¿no? Pero la performance es muy buena, es muy rápida para poder trabajar. Va a depender también de la conexión a internet que nosotros tengamos, pero en sí las conexiones funcionan muy rápido y funcionan muy bien. Fíjense, vamos a hacer algún cambio. En esta primera pantalla que se generó, fíjense que tenemos diferentes controles. Esto que aparece aquí, que me muestra cada uno de los registros, se llama Browse Gallery o la galería de búsqueda. Acá me va a colocar cada uno de los elementos que yo necesite. Y fíjese que como primer dato me aparece el mail, algo extraño. ¿Qué quisiera yo que me apareciera acá? El nombre de la cuenta y no el mail. Porque fíjense, me aparece un email, me aparece
aquí abajo el nombre chiquito, y acá me aparece la ciudad en donde está ubicado ese email. ¿Cómo hago yo si quiero cambiar esto? En este tipo de controles, yo puedo, si yo me paro en el primero, voy a poder editar. Todo cambio que yo haga en el primer control de esta Browse Gallery se me va a replicar en el resto de los elementos. Entonces le voy a decir, bueno, aquí arriba lo que yo quiero es el nombre de la cuenta, no el email. Entonces fíjense, yo me paro aquí, esto va a ser muy parecido a Excel. Fíjense que me voy a ir a la barra aquí arriba. Lo que primero que tengo que seleccionar es la propiedad con la que quiero trabajar. En este caso quiero trabajar con la propiedad text. ¿Y qué me está mostrando en este momento? Me está mostrando del ítem contenido en esa celda el correo electrónico. Bueno, yo no quiero que me muestre el correo electrónico, yo le voy a decir que me muestre el nombre de la cuenta. Fíjense que también tenemos IntelliSense para que nos dé, si yo no me acuerdo cómo se llama el campo, empiezo a escribir un par de letras y él solo me va a sugerir. Bueno, quiero que vaya el nombre de la cuenta. Fíjense que ahí en este momento me cambió en cada uno de ellos al nombre de la cuenta. ¿Sí? Y quiero que ese correo electrónico que teníamos acá vaya aquí abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Selecciono el cuadro de texto, busco la propiedad texto y acá le voy a colocar el campo que yo quiero, que va a ser el correo electrónico. Por supuesto que si su instancia de Dynamics 365, su origen de datos, está en inglés, los campos acá van a aparecer con nombre en inglés, ¿sí? O en el idioma en que lo tenga configurado. Una vez que hice todo esto, lo único que tengo que hacer yo es guardar. ¿Cómo guardo? Me voy a archivo y le pongo aquí guardar. La primera vez, ¿qué me va a pedir? Coloque un nombre a la aplicación. Bueno, entonces le voy a colocar Webinar Power Apps. Perdón. Ahí está, perfecto. Una vez que dice, fíjense que yo puedo guardar una copia de esto en mi equipo, la definición de esa aplicación localmente, o la puedo guardar en la nube. Yo la voy a dejar en la nube tal cual está y voy a hacer clic en guardar. Esto es muy parecido a Dynamics 365. Yo esto lo guardo, pero nadie lo ve. Hasta que yo no lo publique, no lo comparta, y una vez que esté compartido, todo cambio que haga no se me va a subir automáticamente, sino que voy a guardar y se va a ir generando las subversiones. Cuando publique me va a cambiar el número de versión principal. Y recién ahí van a tener acceso el resto de los usuarios. Acá me dice compartir la aplicación. Acá yo la voy a publicar y le voy a decir, bueno, que tal y tal persona va a tener acceso a la aplicación. Desde aquí nosotros le decimos quiénes son los usuarios que tienen acceso a esta aplicación. Acá voy a hacer clic en este ver todas las versiones y era lo que yo les comentaba recién. Acá nos va a mostrar un listado de todas las versiones de esa aplicación. Tenemos una sola versión únicamente, que es la que acabamos de hacer, que es la que acabamos de guardar. Y no está publicada. A medida que vayamos guardando y publicando, se me va a ir llenando esta lista con las versiones. Si yo quisiera volver a alguna de ellas, voy a utilizar el botón que dice restaurar. Y vuelvo a la versión anterior con toda la funcionalidad de esa versión. ¿Sí? ¿Qué pasa con la versión actual? ¿La pierdo? No, queda como una versión anterior a la que estamos trabajando ahora. Muy bien, vuelvo rapidito aquí. Vamos a cerrar, no vamos a compartir nada todavía. Acá fíjense, está utilizando otro tipo de control. Este tipo de control es una imagen. Si yo en mi Dynamics 365 tuviera una foto de cada uno de ellos, por ejemplo los logotipos, yo tranquilamente puedo venir aquí y como le estoy colocando la imagen predeterminada, la imagen se me vería aquí. ¿Sí? Ya les voy a mostrar en un momento la aplicación interna que tenemos para hacer carga de horas. En nuestro caso se ven los logos de los clientes. Muy bien. Fíjense, ¿qué otro elemento tengo? Aquí tengo, por ejemplo, la pantalla para hacer la actualización de la información. Para que esto me vaya trabajando con actualización de información. Acá se agrega una imagen, que es un control, directamente. ¿Cómo agrego estos controles? Fíjense, acá yo tengo varias cosas. Me voy a archivo, perdón, me voy a inicio, y acá me va a decir, agregar, perdón, en insertar vamos a agregar varias cosas. ¿Qué puedo agregar? Otra galería de datos. Fíjense que puede ser vertical, horizontal, de altura flexible, en blanco. ¿Ven? Puedo agregar tablas de datos. ¿Cuál es la diferencia? Hice clic y me va a agregar una tabla de datos. ¿Ven? Me lo agregó acá arriba.
¿Cuál es la diferencia entre una Browse Gallery y una tabla de datos? La tabla de datos tiene una funcionalidad un poquito más limitada y es para visualización. Le puedo yo programar por encima otras cosas, pero no se muestra así con imágenes, con toda la parte visual que se muestra en la Browse Gallery. Puedo agregar otros formularios para editar y mostrar, que yo ya los tengo acá y les voy a mostrar cómo es. Elementos multimedia, imágenes. Puedo hacer que capture la cámara del dispositivo en el que está trabajando, ¿sí? Ya sea una computadora, un celular, una tablet. Puedo agregar videos, en donde hago link a videos externos, audio. Puedo hacer la entrada de texto, de voz, a través del micrófono, o agregar alguna otra imagen. Hasta un escáner de código de barra y de QR yo puedo tener en esta aplicación, que utilice la propia cámara del dispositivo. Fíjense si esto yo lo tuviera que hacer en mi computadora, en una aplicación personalizada, en un .NET, las líneas de código que tendría que escribir y los componentes que tendría que adquirir para poder trabajar con esto, ya lo tengo en un único componente dentro de mi Power App. Y acá tenemos iconos. Fíjense, acá aparece cada uno de los iconos que tenemos acá. El volver a cargar son imágenes, son iconos que yo voy agregando y estos iconos yo les puedo dar funcionalidad. Por ejemplo, en esta, si yo trabajo con el evento onSelect, que es cuando yo hago clic sobre, sería el onClick normal que conocemos de la web, acá le voy a decir cuál es la función que va a ejecutar. Me va a hacer un refresh de qué origen de datos, de cuentas. Si yo estuviera trabajando con contactos, le pondría acá contactos, que fue el otro origen de datos que nosotros agregamos. Fíjense que otro tipo de pantallas se genera también. Las pantallas de Detail Screen. Ese Detail Screen, fíjense, yo me voy a esta pantalla. Lo único que me hace es mostrarme la información dentro de aquí de la pantalla. Es información que yo no puedo editar, es simplemente visualización. Entonces, si yo quisiera eliminar o editar, voy a utilizar estos controles, que son otros iconos que tienen, aquí es su fórmula. Fíjense, onSelect me va a llevar al formulario de edición, que ya lo vamos a ver, ¿ven? Edit Form 1, y me va a navegar al formulario de edición, que es este. Este formulario de edición, fíjense, me aparece para que yo pueda ya trabajar con esta información. El de edición me sirve para dos cosas, para crear una nueva cuenta o para modificar una existente. Hay elementos que eso en un próximo video que voy a estar subiendo al sitio de AMG, les voy a explicar cómo cambiar esto. Fíjense que el contacto me toma el valor literal del campo. Internamente hay un campo que se llama Contact ID y me aparece el identificador único de ese contacto, que es el contacto principal. En ese video yo les voy a explicar cómo hacer para que en vez que se me muestre esto, me muestre el nombre del contacto y no su identificador. Lo que me va a servir va a ser el nombre, no el identificador. ¿Ven? Y acá tenemos los formularios de edición y el formulario de detalle. En cada pantalla con la que yo trabaje y tenga que hacer edición o visualización de datos, voy a trabajar con algunos de estos formularios. ¿Cómo hago si yo quiero agregar una nueva pantalla? Así como para ir cerrando les voy a mostrar las propiedades de una pantalla. Lo único que hago acá es agregar una nueva pantalla. Fíjense que ya tenemos plantillas de pantallas. Si yo agregara, por ejemplo, este que dice personas, me va a agregar todos los componentes. La Browse Gallery para mostrar las personas, con su foto y su información. Una plantilla para trabajar con reuniones, para que me gestione las citas, lo puedo conectar con Exchange y esto me gestiona citas directamente, que después las voy a poder ver desde Outlook, las voy a poder ver desde el cliente Outlook en el teléfono, en la web. Un calendario también. Supóngase, yo voy a agregar un en blanco como para explicarle cómo se hace para personalizar. Hago clic en aquí en la pantalla en blanco y me genera la pantalla en blanco. Fíjense, aquí en el explorador de elementos me apareció la pantalla. Algo muy bueno que tiene esto es que yo puedo acceder a cualquier elemento, ya sea un icono, un detalle, desde cualquier pantalla. El marco de trabajo es único. Puede tener 200 pantallas. Yo no voy a poder repetir los nombres de los elementos porque los nombres de los elementos están disponibles en todo el marco de trabajo. Es decir, que si yo tuviera que filtrar información en esta pantalla por lo que se seleccionó en la principal, yo lo voy a poder hacer. Si yo tuviera una aplicación de .NET en donde yo tuviera que generar cada una de las pantallas, yo no tengo acceso a los elementos de otra pantalla desde este.
tendría que instanciar el objeto, tendría que hacer muchas líneas de código. Aquí este marco de trabajo me permite acceder a cualquier uno de estos elementos desde cualquier pantalla, ¿sí? Porque es como si tuviera una bolsa y yo meto todo adentro. Está todo organizadito en paquetitos que se llaman pantallas, pero yo puedo acceder dentro de la misma bolsa a cualquier elemento que esté adentro, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que yo haría, supónganse, si yo quiero hacer un formulario de edición, lo primero que voy a hacer es venirme aquí y agregar un formulario de edición. ¿Ven? Acá me aparece el formulario de edición. Puedo hacer que me coincida todo. Yo acá puedo agregarle elementos visuales. Puedo agregarle, por ejemplo, yo puedo venir y decirle un... A ver si encuentro rápido un rectángulo. Fíjense la cantidad de iconos que tenemos acá para poder trabajar. Emojis y todo. Acá tengo un rectángulo. Yo puedo agregar un rectángulo y puedo decirle, fíjense, yo voy a bajar aquí. Después, bueno, este va a ser mi encabezado. Este encabezado va a ser el que voy a trabajar. Y mi formulario va a arrancar desde aquí. Quiero agregarle un icono, por ejemplo, para refrescar la información. Vengo acá, utilizo este. No significa que esto va a tener la funcionalidad, yo la tengo que escribir. Pero por lo general siempre el refresh se trabaja con este icono. Entonces, lo que yo puedo hacer, acá me aparecen en la parte derecha todas las propiedades de este icono o de este control. El borde, cuál es el color que quiero que tenga. Supónganse, yo le voy a decir, bueno, yo no quiero que tenga ese color, quiero que tenga un color blanco. Entonces, fíjense, ahí me cambió a blanco, para que contraste con el fondo. Luego, yo puedo trabajar aquí con reglas. Estas reglas se utilizan mucho más para textos y demás, en donde yo tenga que validar la información. Entonces yo puedo decir, bueno, si pasa tal cosa, que me oculte o me muestre otros campos. Son como las reglas de negocio dentro de Dynamics 365. Y entonces yo puedo ir definiendo acciones a partir de las reglas que nosotros tenemos aquí arriba. Y en el avanzado nos vamos a meter más cuáles son los datos en los que vamos a trabajar y demás. En este caso no tenemos información, ¿por qué? Yo no estoy conectado a los datos. Me voy a conectar aquí a datos. Le voy a decir qué es lo que quiero. Utilizar una conexión existente o puedo utilizar o crear una nueva conexión desde aquí como vimos al principio. Yo vengo rapidito aquí. Le voy a elegir lo mismo que elegimos recién y voy a venir a cuenta. Conecto. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a conectar con los datos. Fíjense que yo ahí, ¿qué fue lo que hice? Generé una nueva de cuentas. No hubiera sido necesario generar una nueva, sino que lo que hubiera sido necesario es utilizar la existente. Fíjense que acá me arma solo me arma cada uno de los elementos que yo tengo aquí. ¿Qué pasa si yo no quiero esto en realidad? Voy a seleccionar aquel formulario de edición. Si yo no quiero trabajar con esto, yo voy a poder seleccionar cada uno de los campos que yo voy a tener en este formulario. Entonces, fíjense, yo me voy a ir aquí al formulario, acá me dice cuál es el data source, el origen de datos, acá me dice cuál es el modo del formulario, que en este caso es edición. Yo sigo bajando acá en más opciones, en propiedades, ¿no? Primero acá, yo tengo una opción que dice editar campos. ¿Qué campos voy a mostrar acá? Hago clic en editar campos y acá me va diciendo cada uno de los campos que yo ya tengo. Si yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero esta dirección calle 1, directamente selecciono aquí, ¿ven? Acá me dice cuál es el tipo de texto, todo lo demás, y yo lo quito. Puedo cambiar, entonces yo quiero, por ejemplo, que la ciudad no esté ahí, sino que esté más abajo. Entonces lo voy a arrastrar debajo del nombre, por ejemplo. Fíjense que el formulario se me va a ir trabajando. No conviene ir moviéndolos de aquí para dar el orden, sino que nos conviene siempre trabajar con los campos aquí. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un campo que no tengo, que está en mi origen de datos, pero no me aparece acá? Hago clic en agregar campo, y acá fíjense, me va a aparecer todos los campos que tengo en el origen de datos, y de acuerdo al tipo de dato que sea, me va a mostrar los diferentes controles. Por ejemplo, a ver si tengo por ejemplo, para seleccionar los combos, en los conjuntos de opciones Dynamics 365. O tendría, a ver si encuentro rapidito aquí, un campo que sea de dos opciones, un campo de bit o booleano, para que ustedes vean
tengo las fechas, fíjense también. Acá me va a agregar un calendario si trabajo con uno de fechas. A ver, no estoy encontrando uno que sea booleano. Acá está. Fíjense, todo esto son booleanos. Si yo quiero agregar este campo, no permitir correo, hago clic aquí, lo agrego, y fíjense que se me va a agregar, y fíjense el tipo de control que me aparece. Me aparece el slicer, ¿sí? Para poder correr con mi dedo 1 o hacer clic directamente con el mouse. Bien, entonces de esta manera yo tengo trabajando mi aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Voy a venir y les voy a mostrar cómo funciona esta aplicación. Vamos a guardar. Si yo hago control S, presiono control y S dentro de mi teclado, automáticamente esto me queda guardado. Y acá me pregunta, ¿quiere publicar para que todos vean? No, no quiero publicarla todavía. Quiero hacer una prueba. Me voy aquí arriba, hago clic en el botón play y esto ya es mi Power App. Fíjense, acá tengo el listado de las cuentas que yo tenía. Si yo quiero ver la información, lo único que hago es hacer clic aquí en este botón y me lleva la información. Si yo quisiera editar, lo que voy a hacer es aquí arriba, hacer clic y me lleva a la pantalla de edición, en donde yo puedo trabajar. ¿Ven? Yo puedo cambiar, acá, si yo le pongo acá, modificado, guardo aquí, y esto automáticamente me guarda. Vuelve, y fíjense que acá ya me aparece el café ejemplo modificado. Si vuelvo a la lista de cuentas, ya me aparece la modificación. Fíjense que aquí no tuve que escribir nada de código ni personalizar. ¿Por qué? Porque les di un origen de datos de acuerdo a la conexión con el conector estándar que tiene la Power App, y ella sola me armó tanto el formulario de visualización como el formulario de alta o modificación y el formulario de visualización del dato como tal. Así como esto podemos tener muchas más cosas. Voy a volver a la presentación para mostrar un ejemplo real. Fíjense, a ver, tengo este del Autoclass. Fíjense, esta empresa, cliente, lo que hicieron en esto es trabajar en una aplicación que lo está accediendo directamente aquí desde el teléfono, que sirve para la modernización del proceso de inspección de vehículos de los consumidores finales. Entonces, ellos ya tienen registrado cuál es el vehículo, cuál es el año. En una base de datos propia de ellos tienen la información del cliente, la información del vehículo, y esa información, en vez de mostrarla en cualquier tipo de aplicación, le hicieron una Power App, y aquí me aparecen todos los detalles, ¿sí? Fíjense, acá en la pantalla principal lo que hacen es seleccionar en primer lugar en qué taller están. Luego agregan un trabajo, dentro de ese trabajo seleccionan el tipo de auto, el auto de la persona, seleccionan el cliente con su auto, y pueden acá cargarle toda la información de la revisión que se le hizo a ese auto. ¿Ven? Entonces, eso está bastante bueno, porque en vez de andar desarrollando algo y después andar fijando, ¿me encaja o no me encaja? ¿No? Lo hicieron una Power App, quedó todo acá, se escribió cero código para esto, simplemente se tuvieron que conectar a los diferentes orígenes de datos, que son sistemas que ya tenía la organización. Voy a volver acá a la pantalla para ir viendo el control. Entonces, fíjense, incluso aquí tenemos otro ejemplo. Voy a volver al anterior. Esto de trabajaron ya es mundialmente conocida la marca Pepsi en todo el mundo. No le queremos hacer propaganda ni publicidad a nadie, pero fíjense, ellos utilizaron para hacer auditoría a los revendedores asociados, ¿sí? Antes todo esto ellos lo hacían con papel. Entonces, fíjense, acá ven a este asociado donde van a vender la disposición, en qué góndolas están los productos, de qué manera están. Antes todo eso se hacía por papel. Iba el auditor, relevaba, escribía toda su planillita y después pasaba el informe. Entonces, ¿qué hicieron ellos ahora? Con una Power App, el supervisor va, verifica los elementos, en qué lugar está la góndola, los diferentes aspectos, y ellos graban todo a partir de una Power App. Y como esto hay un montón, ya hemos visto aplicaciones para el sector de seguros, para notificar una incidencia. Hemos visto todos los que son las aprobaciones de vacaciones para los empleados, y que el área de recursos humanos pueda ir dando el ok y pueda armando su propio calendario. Lo de la línea de fábrica que les comenté también. Y son aplicaciones que se desarrollan muy fácil
y muy rápido. La curva de aprendizaje de este tipo de aplicaciones es bastante simple, no es algo que sea sumamente difícil. Ustedes fíjense que yo en 3 o 4 clics me generé una aplicación que ya está conectada y lista para usar. Eso es una de las ventajas que tiene este tipo de aplicaciones, que no requieren meses de desarrollo. Hay aplicaciones que se desarrollan en días, 3, 4 días, una semana, 2 semanas, de acuerdo a la complejidad de los requerimientos que tengan. Entonces son muy buena opción para poder resolver elementos rápidos. Una desventaja que yo les podría hablar de todo esto es que podemos tener una aplicación, una mega monstruo aplicación, pero vamos a tener varias aplicaciones satélites. La idea es que siempre los orígenes de datos sean comunes y compartidos y poder darle una perspectiva que el usuario necesite, ¿sí? Pero vamos a tener varias aplicaciones satélites. Es una de las desventajas que les puedo llegar a comentar de este tipo de trabajo. Ya hemos visto que existen las empresas de aplicaciones satélites que luego no se integran, que después hay que buscar reemplazar y que se vuelve difícil. Bueno, esa es una de las pequeñas desventajas. Vamos a hablar un poquito de licenciamiento, como para que sepan. Si ustedes ya tienen instancias de Office 365, ustedes ya tienen lo que se denomina la licencia para acceder a Power Apps. Simplemente hay que habilitarla desde el control de usuarios. Para comprar los planes que me permiten acceder al Common Data Service para aplicaciones y cada una de las aplicaciones web de la plataforma Microsoft, está costando $7 por usuario por mes, ¿sí? Va a depender mucho el plan. Si ustedes trabajan con algún plan, por ejemplo, de Dynamics 365, no tienen que pagar extra. Ustedes ya van a tener esta que tenemos acá, que es el plan 2, en donde podemos trabajar con modificar tanto aplicaciones Canvas como aplicaciones de modelo para poder modificar un Dynamics 365. Si usted tiene licencia de Dynamics 365, no se paga extra por esto, ¿sí? Entonces, si lo tuvieran que pagar aparte, no tiene una suscripción de Dynamics 365, se paga $40 por usuario por mes. De todas maneras, si ustedes acceden a powerapps.microsoft.com, van a tener toda la información bien detallada de cada una de ellas. Bien, perfecto. Yo no sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Esta fue toda la introducción para que conozcan el mundo de Power Apps y vean cómo se trabaja así a grandes rasgos con la herramienta. No sé si tienen alguna duda que ustedes quieran escribir en el chat o le podemos habilitar el micrófono para que ustedes nos consulten. Perfecto, Alessandro me dice muchas gracias. Bueno, de nada, me alegro que les haya servido, espero que les haya servido como para conocer todo el entorno y que ustedes puedan empezar a trabajar con esto, ¿sí? Son las aplicaciones del futuro, en definitiva, y hay muchas empresas que lo están utilizando alrededor del mundo. Les agradezco mucho. Si quieren conocer un poco más y quieren estar al tanto de todas las publicaciones que hagamos, nos pueden seguir en las redes sociales. Luego les va a llegar la presentación de lo que estuvimos viendo y los modos de comunicación. Una vez más, muchas gracias por haber participado. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos webinars, ¿sí? Buenas tardes o buenos días en donde estén. Hasta luego.